gracias por darnos este momento celestial de poder estar anunciando y proclamando tu palabra, así como de poder ver a cada uno de tus hermanos que tú le has dado la oportunidad preciosa y maravillosa de estar aquí congregados. Señor, que todo lo que hagamos sea para bendecir tu nombre y para consagrarlo a ti, y danos esas palabras para poder llevar al corazón de cada uno. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos, capítulo 11, versículo 23, lo leemos todos, nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niños hermosos, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este momento que tú nos llevas a través de ese pensamiento, a través de esa riqueza de palabra, a través de todo lo que vamos a poder llevar al corazón de nuestros hermanos. Por lo que en este momento, Padre, que todo lo que hagamos y emprendamos, que todo lo que pedimos y esperamos sea por la fe de cada uno en Cristo Jesús. Te hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues la palabra de Dios en el contexto nos está manifestando acontecimientos grandes, maravillosas y poderosas. Nos está manifestando cómo desde un principio un niño, la cual nació en un tiempo difícil, nació en un tiempo duro. Podemos ver que sus padres tenían fe de sacarlo adelante. Nos damos cuenta que sus padres tuvieron fe de cuidarlos ese tiempo que lo tuvieran, de protegerlo y de brindarle todo cuanto fuera necesario, y de aún salvaguardar su vida en el momento en que lo entregaron y lo pusieron en ese, no sé cómo le llamarían, sí, ¿cómo es? Moisés, no, donde lo pusieron acostado para que fue calafateado y fue arreglado, y le pusieron de todo para que se fuera en el río. Pero ¿por qué lo habían hecho? Lo hicieron por guardarle la vida. Más, yo quiero que usted sepa que la palabra de hoy se le ha titulado por la fe. Diga por la fe. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 11 versículo 1, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos ver manifestado estas palabras. Pero no es solamente su manifestación, sino que yo quiero que usted tenga convicción. Váyase
Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos a condicionantes. ¿Cuánto quieren su milagro? Pero sin fe es imposible. Los milagros, o lo que Dios hace en nuestra vida, no es la lámpara de Aladino, no es la magia del mago Richie o de Madame Calalú, no. Es el Todopoderoso, es el Divino, es el que conoce los corazones, es el que escudriña nuestra vida. Y esta palabra cuando nos dice, pero sin fe, ¿qué significa? Nos da una condicionante que debemos de tener fe. Debemos de creer a nuestra situación de vida, ya sea que si hay o no hay, ya sea que si puedo dormir o no puedo dormir, ya sea de que estoy esperanzado de conseguir ese trabajo o si no me lo dan. Porque hay que tener fe. Y podemos ver cómo este hombre llamado Moisés, a lo largo de su vida, podemos entonces nosotros mencionar todas esas características y circunstancias inciertas, la cual un niño que no tenía, pero ni conocimiento de lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque nació en un tiempo, en una época en que daban muerte a los niños menores de 2 años, más la palabra enseña que daban muerte a todo niño varón que había nacido. ¿Por qué? Porque había un mandato del rey hacia las parteras, que todo varón de mujeres hebreas que nacieran, inmediatamente lo mataran. Pero estas mujeres tenían miedo, no al rey, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso. A Él le tenían miedo. Por tanto, ellas no llevaron adelante conforme al edicto o el mandato del rey. Si quisiéramos ver, vámonos a Éxodo. Váyase allá al libro de Éxodo. Y podemos nosotros mencionar con toda la gloria de Dios. Ya les digo el versículo, hermano, porque aquí se me volaron todo. Entonces le voy a mencionar el versículo para que usted pueda darse cuenta que todas las cosas que se emprendían, todas las cosas que se hacían, eran por medio de la fe. Porque si no hay fe, no hay bendición. Si no hay fe, no hay esperanza. Si no hay fe, ¿cómo consigo lo que quiero? Éxodo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2 allí. Amén. ¿Qué nos dice? La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, allá en el libro de Hebreos, si usted lo lee, dice, por la fe, ¿lo tienen, hermanos? Hebreos capítulo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ellos no temieron los acontecimientos del rey. La palabra cuando habla que lo habían visto niño hermoso, eso significa favorecido. Diga favorecido. ¿Cuándo hemos sido favorecidos por Dios? Hoy en día no está muy lejos de como en aquellos tiempos. En aquellos tiempos mataban a los varones, mataban a los niños, pero aún así usted puede ver manifestada como la palabra de Dios nos enseña en este caso cómo él había sido favorecido y que iba a servir a Dios más adelante. Yo quiero que usted también se dé cuenta que usted está aquí, no es por su linda cara, miren que está a su alrededor, mírenlo.
Dígale, no es por tu cara hermosa, no. Usted está aquí porque hay un propósito para Dios, para usted. No conmigo, sino que con el Todopoderoso. ¿Y por qué? Por la fe que usted tiene. Si aquí está todo aquel que ha creído en el Señor, todo aquel que ha sentido de que hay un propósito por el cual yo vengo a la casa de Dios. Miren, da gozo cuando veo hermanas y hermanos que tenían días de no venir. Da gozo cuando uno los ve y los saluda y puede ver con qué gozo ellos vienen a la iglesia. ¿Pero por qué lo hacen? Por la fe, por lo que han creído, por lo que están esperando, por lo que están necesitando. Entonces podemos ver nosotros que la palabra de Dios cuando nos dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido, había sido escondido por su padre debido a la situación de la muerte de cada uno de los niños. ¿Y por qué fue? Por la fe de sus padres. Él tuvieron que esconderlo y salvaguardarlo por 3 meses. Algunos se preguntarán, ¿y por qué 3 meses? No olvidemos que los recién nacidos necesitan los primeros meses de su vida la leche materna. Ya de ahí para allá reciben suficientes sustancias y elementos, la cual contiene la leche de la madre, que ayuda con diferentes tipos de enfermedades que si no la tienen son más propensos. Por tanto, la palabra de Dios en el contexto nos enseña que sus padres, teniendo esa gran fe de que él saldría adelante, de que él sobreviviría, pero yo creo que usted pueda ver que la fe estaba en Dios y en lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque esos 3 meses que ellos lo tuvieron, lo adoraron, lo cuidaron, lo protegieron, lo escondieron y le dieron una oportunidad más a él. Más la palabra dice, porque el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahí que digan lo que digan, miren que tal la digan, decir lo que quieren decir. ¿Por qué? Porque su fe no está en ninguno de los que estamos aquí, su fe está en Cristo Jesús. En Él está su fe. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto tienen fe de recibir lo que su fe le ha dicho? Si usted tiene esa fe, es conforme la palabra de Dios lo manifiesta allá en el libro de Éxodo y nos enseña con toda claridad, y podemos ver acá en el libro de Hebreos, pero sin fe es imposible. ¿Qué significa? Que tenemos que tener convicción. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Certeza y convicción. ¿Qué significa certeza? ¿Saben qué significa certeza? Se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuántos han jugado algún deporte de puntería o de algo? ¿Estás seguro de pegarle? Aunque cierre los ojos, usted lo tira y va a pegar ahí. Esa es certeza. Y les he puesto algo bien claro. La certeza de mi milagro. De mi milagro, ¿quién me la va a dar? Jesucristo. Pero tengo que tener esa fe. Tengo que estar, todo el que está al lado, diga, esté convencido, papá. Y si es mujer, dígale, mamá. Esté convencida de que va a recibir. ¿Y qué va a recibir? Dios sabe cuál es su petición. Yo no le he preguntado a ninguno de sus peticiones, pero podía mencionar varias. Pero no es que yo las mencione, sino es lo que Dios va a hacer en usted. Apartarlo de una cosa, acercarlo a otra, darle lo que necesita, sanarlo, levantarlo, restaurarlo, curarlo, quitarle el mal. ¿Cuál es la enfermedad más crítica que tiene el humano? ¿Ah? ¿Eh? Yo le diría las 2 lamas. Porque se manifiesta todo tipo de cosas. Todo le duele después de ciertas edades para allá. Cruzar la calle le duele. Voltear a ver si viene el carro le duele. Sentarse le duele. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que todo es por medio de nuestra fe. Todo lo vamos a recibir por la convicción y la certeza que cada uno de nosotros tenemos. Qué bueno cuando usted hay una rifa
y yo me voy a ganar esa rica. Convicción, certeza. ¿Y cuántos números son? 3.755.000. Y usted solo un boleto compró y hay que haber comprado cientos de boletos y nada. Y usted se la gana. Convicción. ¿Cuántos humanos, hombres, hay sobre la faz de la tierra? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos están esperando su bendición? Pero la diferencia la va a marcar la fe que usted tiene en lo que usted está esperando, esa certeza. Mas la palabra de Dios nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él ya no quería saber nada de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él ya era un hombre, posiblemente se había dado cuenta de sus rasgos. Saben que nuestros rasgos, fisionomía, si usted lo quiere llamar de esa manera, nos identifican de cierta región. Según los estudios y acontecimientos bíblicos, no quiero hablar de lo que yo pienso, sino de la Biblia, podemos darnos cuenta en el momento en que este hombre llamado Noé, diga Noé, entra a sus 3 hijos. ¿Cómo se llaman los 3 hijos? Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos, en el momento en que bajó las aguas y salieron a la tierra, se distribuyeron hacia diferentes lugares de la tierra. Por eso que algunos creen, de acuerdo a la fisionomía, pertenecemos algunos a Jafet, que posiblemente el que fue para el lado de África, otro que fue para el lado de Occidente, para el lado de Oriente, y así es como va la fisionomía. Entonces, él ya había descubierto lo que era. Díganme un rasgo de los que viven allá en Oriente, en Israel o cosas así, hebreos. La nariz. Entonces, es un rasgo de ellos, lo que lo marca. Díganme un rasgo de los que viven allá en Oriente, en China. El lobo. Díganme un rasgo de los japoneses, su robustez y pequeñez, gordito de la cara. O sea, tienen rasgo. Díganme un rasgo de los de África, el color. Entonces, yo quiero que usted pueda ver el acontecimiento. Cuando la palabra de Dios nos dice que el hombre había crecido, ya no era niño, ya pensaba, ya analizaba, ya se daba cuenta de la situación, ya veía que entre él y ellos había una marca, algo que lo diferenciaba. Había en él algo que le llamaba la atención a la tendencia de las cosas de Jehová. Y usted se da cuenta que los egipcios tienen tendencia ¿a qué? Adoración de ídolos. Pero él tenía otros rasgos que lo identificaban. Mas la palabra de Dios dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Hay muchos que mientras tienen, como dice las 13, fama, ¿qué más? Faltas, fortuna, vengan todas las que anden por donde quieran, porque tienen. Pero él rehusó las cosas que el mundo le ofrecía, rehusó los bienes que el pueblo de Egipcio le daba, prefirió mejor estar con su familia, con los que buscaban y adoraban a Jehová. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Usted está aquí reunido por la fe que usted tiene. ¿Y cuál es su problema? Dios lo sabe. ¿Cuál es su enfermedad? Dios lo sabe. Y todos y cada uno de los que estamos aquí y los que están oyendo tienen algo por el cual se acercan a Dios. Y eso es la fe. ¿Por qué? Porque tú estás sabedor de que esa fe que tú tienes es la que va a marcar el cambio. Mas la palabra de Dios nos dice en el 26, teniendo por mayores riquezas el imperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Qué nos enseña esto? Que él tiene puesta la mirada sobre algo, Jehová, sobre las promesas de Dios para su pueblo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener nuestra mirada sobre.
Pero hay quienes tienen la mirada sobre el pisto, sobre las chicas. Hay quienes tienen la mirada sobre los vehículos, los carros, las motos. No, ponga su mirada sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ponga la mirada ahí. No lo ponga la mirada en cosas que van a pasar, cosas que se van a terminar. Miren, ¿sabe que la gente cuando compra un carro, ese carro los 2, 3 primeros años lo pasan limpiando y pasteando y arreglando, que si le dan un rayón, nadie lo ve, ellos lo ven? ¿Por qué? Porque han puesto la mirada sobre su vehículo. Ponga la mirada sobre el que le dio el vehículo, que se llama Jesucristo. Hay gente que en vez de poner la mirada conforme a su enfermedad en el poder de Jesús, lo ponen en el poder de ¿quién? De los que andan haciendo medicinas, de los que andan practicando diferentes tipos de cosas ocultas. Ponga la mirada en el que tiene el poder para cambiar o transformar lo que estás pasando. No ponga la mirada, y la palabra lo muestra claramente, el galardón. Y esta palabra era bien utilizada porque acordémonos que parte de lo que era el dominio de los ejercicios, lo físico, el deporte, viene de ahí de Egipto, de Grecia, y estos lugares. Entonces, el galardón era aquellos que de acuerdo a su musculatura, de acuerdo a su fisionomía y al contexto en el cual se veían bien preparados atléticamente, eran los que participaban en los diferentes tipos de juegos, porque antes no eran olimpiadas, sino que eran un tipo de juegos para ver quién llegaba a conquistar el galardón. ¿Qué era el galardón? Era como una chonga, una cosa grande que le ponían, y eso les daba privilegios. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Que gocemos de los privilegios que nos da Jesucristo. Gocemos de todo lo que Él tiene para con nosotros. Por tanto, cuando la palabra nos dice que Él prefería mejor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, está hablando del contexto del Mesías que había de venir. Y Él se sentía mejor servirle al Mesías. ¿Por qué? Fue un hombre que posteriormente fue llamado al servicio de Dios. Fue el que tomó Jehová y lo puso delante del pueblo, delante del faraón, encargándole órdenes y dándole. ¿A quién veía él? Veía el Todopoderoso. ¿A quién vemos nosotros? A Jesucristo. No lo vemos físicamente, pero nuestra fe nos hace que todo sea posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Si usted nació, pues fue posible. Entonces, la palabra de Dios lo manifiesta. Mas dice que por la fe dejó a Egipto. El hombre se dio cuenta, aquí no hay prosperidad. Es como cada uno de nosotros. Por la fe hemos dejado el mundo y nos hemos unido al que es el dueño del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Por la fe estamos creyendo que vamos a gozar de una vida nueva, estamos creyendo que vamos a gozar de un cielo nuevo, una tierra nueva, estamos creyendo que vamos a gozar de todos los bienes que Dios ha prometido para su pueblo. Mas la palabra nos dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esta palabra me llamaba la atención a mí. ¿Por qué? Porque él dejó por primera vez la tierra de Egipto para salvar ¿qué? Su vida. ¿Qué había acontecido? Había visto que habían maltratado a uno de su propia gente, y por querer defender a ese de su propia gente mató al egipcio. ¿Y qué sucedió? Tuvo que salir huyendo, tuvo que dar la espalda y correr, porque su vida dependía de que corriera. Y la palabra está siendo clara, porque la palabra cuando nos dice no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La siguiente vez que él vuelve
y sale de la presencia de Faraón, ya salía con orgullo. ¿Por qué? Porque esta palabra está manifestando algo, hermanos. Léalo bien. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién era el invisible? Jehová Dios. Entonces, hoy él no estaba huyendo. Hoy iba con toda certeza y toda fortaleza de guiar al pueblo de Dios, como viendo al Todopoderoso. Y eso es por medio y en base a la fe de un hombre. Mas la palabra nos dice, porque por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El celebrar la Pascua se convirtió en una costumbre de ellos, y esto manifestaba el gozo. Por el caso, podemos decir, cuando ellos logran pasar el Mar Rojo, al otro lado empiezan a celebrar las Pascuas, y la aspersión de la sangre era enseñar a los sacrificios de los animales. Cuando se mataban, tomaban de la sangre del animal y lo tiraban encima del lugar, del altar donde era el sacrificio, y así ellos celebraban cada una de estas cosas. ¿Por qué? Dándole gracias a Dios que no se habían destruido a quienes, a los primogénitos, ni los tocaron a ellos. Porque si se acuerda, ¿cuál fue el último mandamiento que Dios, el último milagro que Dios había hecho allá en el Éxodo? Antes que ellos salieran, allá en Egipto, matar a todos los primogénitos. Y a ellos no lo tocaron. Y esto está enseñando algo. Está enseñando que mientras Faraón se había dedicado a matar a todos los niños de 2 años para abajo, Dios le estaba enseñando, mejor te voy a matar a los primeritos que tú tienes, a lo que más te va a doler. Gloria sea a Dios. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Hermanos, nosotros pasamos cosas en nuestra vida, y mucho la pasamos por nuestra fe. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios obra en la vida de muchos de aquellos que constantemente, si no es una cosa, es otra, y el Señor se la concede. Y la palabra de Dios nos enseña que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Si dicen que eso era inmenso, las olas que se veían, si, miren, si en cierta manera hasta aterrador. Yo le preguntaría, ¿cómo pasaría usted? O sea, usted está oyendo el mar rugir de este lado y está viendo de repente que sale un tiburón con la gran boca y usted va pasando. De repente una ballena de esas belugas, o de repente una ballena de esas, no me acuerdo cómo se, pero unas que son de 30 metros de largo. Orca. La orca es como de 6, 7 metros, 12 nomás han llegado. Pero yo le estoy hablando de situaciones, el solo escuchar ese ruido de las olas y usted va pasando en medio. ¿Sabe qué está pensando usted? Si se cierra esto, ¿qué va a pasar? Usted no está pasando tranquilo. ¿Quién lo abrió? Moisés. Pero ¿qué tan seguro es de que yo pueda pasar? Porque la gente está pensando si lo abrió Moisés, porque a él lo usó Dios. Así va a usar gente a su alrededor para que las cosas se hagan en su vida, para que el milagro llegue a usted. Va a usar a lo mismo de su alrededor. Y usted va a estar temeroso, pero si yo le caía mal a esa hermana. Porque así es la vida. Dios utiliza lo que están a su alrededor. Y la palabra de Dios lo manifiesta con todo gozo. Porque la palabra dice que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, hay quienes van a querer hacer lo mismo. Si allá les dio el milagro, a mí también, ahí te va a estar, María. Tenga cuidado, que la fe de la que está a su lado o del que está atrás no es la misma fe de usted. Si nosotros, que somos hombres y mujeres de fe, arrastramos bienes con nosotros.
¿Cuánto confiarían si hubiera un acontecimiento irse con lo que tiene en la mano? Vaya, ay, que dejé en la casa, usted váyase, hombre. Si nada de lo que dejó es suyo, todo es de Dios. Pero tiene esa fe usted de que puede volver a rehacer todo. Ay, lo que me ha costado, si toda una vida, si usted no sabe cuántos años más va a vivir. Yo quiero que usted tenga esa convicción de su fe, porque la palabra lo muestra. Los egipcios quisieron hacer lo mismo y mira lo que le pasó. ¿Qué dice la palabra? Fueron ahogados. Y esto nos enseña una lección a todos nosotros. Dios abrió el mar rojo a través de Moisés. ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo. Y quiero que usted escuche bien. Dios va a abrir todas las oportunidades para bendecirlo a usted. No la está abriendo para bendecir al que está detrás, a los lados, ni adelante, ni arriba, ni abajo. Para usted, lo que usted haga con la bendición de Dios ya es cosa suya. Que usted bendiga a otros. Pero a usted la ha bendecido el Señor. Porque eso es lo que Él hace. Todo lo que viene detrás de usted, Él ya sabe que van a venir muchos. ¿Y qué hace? Si usted está malversando los fondos de lo que sea la bendición, porque hay quien le ha dado bendición en su salud, bendición en su vida, bendición en las locuras que estaban haciendo, bendición en la abundancia. Pero ¿qué sucede? Nos perdemos, nos olvidamos de dónde viene la bendición, dejamos aparte de nuestra fe. ¿Y qué sucede? Cierra el Señor. Por eso debemos darnos cuenta con toda claridad. Todo lo que viene, acontece a nuestra vida es por la fe. Hermanos, si usted tiene fe de lo que usted está oyendo, usted ya tiene su galardón. Si usted tiene fe de lo que usted está leyendo, usted ya tiene su premio. Fe en todo lo que usted emprenda. Hágalo en el nombre de Cristo. Crea, crea, crea y esté seguro de que está seguro de que está seguro de que por la fe Cristo ha bendecido a todos aquellos que le han buscado. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso que la gloria de Dios en las alturas pasa a todos aquellos que se gozan en la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu bendición y tu provisión. En Cristo Jesús debemos orar. Amén y amén. Hoy nos vamos a poner en pie. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.